En este video les voy a hacer una demostración rápida del sistema que nosotros ofrecemos ahora como versión 2020 que dice Fénix integrado. Este es el sistema, los presento. Por ejemplo, en este sistema para el ingreso es de esta manera. Empezamos eligiendo en qué mes, incluso en qué año deseamos trabajar, si es que hay más años de contabilidad guardados, almacenados, y en qué mes deseamos trabajar. Empiezo, por ejemplo, mostrando los datos de la institución. En este sistema ya tenemos cómo cargar un logotipo que luego saldrá en todos los reportes. Algunos parámetros que permiten identificar a la institución que trabaja. Por ejemplo, aquí tenemos GAD, empresa pública, si es GAD parroquial o es CONAGOPARE. Las cuestiones de las nóminas, cómo se desea pagar los fondos de reserva, cómo se desea obtener la nómina que luego se obtiene en Excel o en papel, datos del contador, por ejemplo, para cuestiones de la generación del archivo de relación de dependencia que se genera cada año. ¿Ya? Por ejemplo, la administración de los usuarios. El sistema puede tener muchos usuarios, no hay límite para los usuarios, y cada usuario puede tener asignado las opciones del menú que se deseen. Por ejemplo, aquí en este tenemos puesto todas las opciones, o sea, eso significa que este usuario tiene todo este conjunto de opciones de acá de la izquierda. O también tenemos este otro caso que les he puesto de ejemplo, que a este usuario se le puede poner únicamente, por ejemplo, que maneje lo que es la nómina, y así se puede poner indistintamente. Por ejemplo, quisiera que esta persona me maneje solo o también la contabilidad y la nómina. Es cuestión de elegir y grabar las combinaciones de esas, y eso es lo que permite. También a cada usuario se le da acceso a la bodega o las bodegas que puede tener la institución, porque luego en el módulo de inventarios tenemos la posibilidad de manejar la bodega, el ingreso y el egreso de los productos de bodega. Los bancos, datos de información de los bancos, como son el número de cuenta, el nombre del banco, el tipo y la relación con la contabilidad que tienen el banco y la cuenta contable con la que están asociados. Adicional, por ejemplo, a revisar revisar bancos. En el mes de enero cogemos esto y nos permite, por ejemplo, ver un libro bancos e ir haciendo una conciliación con respecto a las transacciones que ya están registradas y las que nos faltarían de registrar, con el afán de poder hacer un cuadre del banco. Los reportes, en todos los módulos ustedes van a encontrar reportes relacionados a cada una de las opciones. Entonces, si usted se fija, por ejemplo, en presupuesto hay la opción reportes, en contabilidad la opción reportes, en control de aportes la opción reportes. Entonces, cada grupo del menú tiene su reporte, su caja de reportes individual. Además tenemos, por ejemplo, información como las oficinas que dispone la institución para luego, por ejemplo, en las bodegas, hacer los egresos dirigido hacia qué oficina va. En el caso de la nómina, para poner a cada funcionario en qué oficina labora. También tenemos lo que es el impuesto a la renta, la tabla para el impuesto a la renta. Esto, en cambio, es para que el sistema o el módulo de nómina calcule el impuesto a la renta en el caso de que algún funcionario sobrepase los valores de la tabla. Por ejemplo, tenemos validadores acá en herramientas. Estos 5 validadores por el momento, por ejemplo, el primero que nos encuentra en qué transacción nos está descuadrando el flujo del efectivo. Por ejemplo, el sistema al momento de generar la información para finanzas hace algunas validaciones. Si por alguna razón no pasa las validaciones y queremos saber cuál transacción es el problema, debemos venir acá a esta opción a estas herramientas, de tal manera que nos ayude a ubicar rápidamente cuál es la transacción que debemos corregir, arreglar o tal vez cambiar para poder arreglar la contabilidad y generar la información para mandar a finanzas. Tenemos asimismo el generador para finanzas, que es solamente coger el mes que corresponde y que desea generar. Se ejecuta el proceso y se abren y se crean los archivos que están listos para subir a la página del Ministerio de Finanzas. No debería
hacerse ningún cambio manualmente. Usted sí puede abrir los archivos y ver cómo está, pero no debería hacerse ningún cambio en estos archivos, sino debería usted siempre tener las transacciones en la contabilidad bien, de tal manera que estos archivos se manejen correctamente. Estos archivos no deberían ser manipulados para poder subir la información, sino obtenidos directamente del sistema, y eso es lo que nosotros promovemos y así debe ser para que sean subidos y validados. Pero es así de fácil la generación. También tenemos esta opción que sirve normalmente a fin de año. El sistema aquí tiene uno para generar los asientos de ajuste, que es solamente presionar el botón y el sistema le genera la mayoría de los asientos que el Ministerio de Finanzas pide que se realicen ajustes. Ya genera automáticamente, no hay que hacerles nada a los asientos, sino ajustes de cuentas, lo que dice aquí: acumulación de costos de inversiones de obras en proceso, costos de inversiones en programas de ejecución, aplicaciones al gasto de gestión, liquidación de saldos de inversión. Todos estos procesos hace. Además hay que hacer otros manualmente, que asimismo indica aquí. Luego, por ejemplo, los procesos de cierre. Asimismo aquí dice qué grupos contables se cierran: cuentas por cobrar, cuentas por pagar, fondos de terceros, anticipos de fondos, generación del resultado del ejercicio. Todas esas cosas el sistema hace automáticamente, genera automáticamente los asientos, solamente presionar el botón. Luego la creación de un nuevo año, por ejemplo, crear el 2021. Pasar los saldos del 2020 al 2021 directamente es un botón y que creará el asiento inicial en el siguiente año. Tenemos, por ejemplo, el módulo de presupuesto. Aquí, por ejemplo, tiene esta estructura. El presupuesto puede ser dividido en proyectos. En este ejemplo no lo he puesto, pero por ejemplo aquí en grupo presupuestario se puede dividir el presupuesto en proyectos. Por ejemplo, los típicos que hay en un gobierno parroquial son, dígase usted, mantenimiento vial, construcción de alguna cancha, mantenimiento de casas parroquiales, implementación de cuestiones de la naturaleza, capacitaciones. Entonces deberían ir creando los diferentes proyectos y asignando partidas presupuestarias a esos proyectos para ir direccionando el gasto de los presupuestos. El presupuesto inicial, el registro, ya esta parte es similar al sistema anterior, a la versión anterior, es similar el funcionamiento. La única diferencia es que acá podemos elegir de qué proyecto queremos ver el presupuesto inicial y en base a eso hacer el registro. Tenemos las reformas presupuestarias, que no son más que hacer un registro de partidas que, por ejemplo, aquí hemos puesto un incremento en esta partida de $1000 y que le hemos puesto al gasto $1000 en remuneraciones. Y se obtiene este documento que sería la reforma presupuestaria. Además, todos los documentos que ofrece este sistema tienen una numeración secuencial. Eso ya van a ir notando en todos los ejemplos que les vamos mostrando. La opción de revisar la cédula, por ejemplo, también tenemos. Usted pone a qué fecha quiere. Puede ser al 31 de enero y vemos los totales que tienen. Además, la posibilidad de ver solamente partidas con novedades. Si es que hubiera alguna que esté sobregirada, con saldo en rojo o con alguna inconsistencia, el sistema le va a dejar solo eso para concentrarnos en buscar la solución a ese problema. Y si no, como es en este caso, no hay partidas con novedades y por eso las pantallas están mostrando vacías. Y otras funciones más, porque aquí, por ejemplo, dice para acumular reformas solo aprobadas o aprobadas y registradas. Se puede empezar a hacer una reforma y con esta opción, aprobadas y registradas, ir viendo cómo quedan los saldos con la reforma que se está elaborando, no necesariamente que ya esté aprobada. Y los reportes, así como por ejemplo la cédula presupuestaria, que es la que se obtiene por normativa, mire que tiene una serie de opciones como para poder verificar y sacar las reformas. Por ejemplo, aquí obtengamos la del primer trimestre, nos da en este sentido, por ejemplo, la de gastos, cambiamos únicamente ahí, tenemos la de gastos. Lo que puedo de una vez explicar acerca de los reportes es que para imprimir utilizamos este botón de acá arriba, que nos permite elegir a qué impresora quiero enviar el reporte, o funciones que este sistema ya ofrece acá con este disquete,
que es por ejemplo guardar el PDF, guardar como archivo para Word, guardar para Excel, que son las más utilizadas. Entonces tranquilamente este sistema sí ya permite directamente hacer eso, a diferencia de la versión anterior que teníamos solo la opción de imprimir, o para crear un PDF de utilizar una impresora PDF. En cambio este no, directamente usted elige guardar PDF, pone el lugar donde desea crear y se genera el archivo PDF directamente. No hace falta tener que mandar a una impresora y se obtiene el PDF. Lo mismo sucede con el archivo para Excel, para Word. En todos los reportes, absolutamente todos los reportes de este sistema tienen esa función. Continuemos, por ejemplo, con el módulo de contabilidad. En este caso, el sistema ya tiene la misma lógica del clasificador presupuestario, de ir creando por niveles. Por ejemplo, aquí tenemos la posibilidad de crear cuentas. Voy a mostrar, por ejemplo, que crear la cuenta 1410110. El sistema, usted solo pone el código y el sistema ya le llena el resto de cosas y le hace la relación presupuestaria si es que corresponde, porque se basa en el catálogo de la ley que el sistema ya tiene cargado para trabajar durante el año. Y así cargamos lo que Finanzas tiene publicado cada año, de tal manera que el sistema siempre se mantiene actualizado. El diario, que es el depósito de la contabilidad, tenemos las dos situaciones que les voy a hacer notar. Es, por ejemplo, que hay unos asientos que tienen este botón con una flechita roja hacia la izquierda y otros que no tienen ese botón. La diferencia radica en que los que tienen este botoncito son asientos hechos directamente aquí en el diario. Y los que no tienen el botón son asientos que son generados de los otros módulos. Por ejemplo, cuando se hace una nómina, el sistema genera el asiento y le aparece aquí. Cuando se hace un pago de una factura, el sistema le hace el asiento y aparece aquí, pero usted no hace el asiento. En cambio, de los que usted sí hace, están aquí. O usted crea un nuevo diario, por ejemplo, pongámosle con fecha 20 de enero, un auxiliar, por ejemplo, García, viáticos, para que vean ustedes cómo es de fácil de usar el sistema, el tipo de asiento que debe ser usado. Entonces aquí, por ejemplo, se busca la partida, por ejemplo, $40. Esta es la forma manual de hacer un asiento. Y el banco. ¿Ya? Y una cuestión que, por ejemplo, hay que hacerles notar, aquí el sistema trabaja a nivel de cuentas globales, de acuerdo a la ley. Internamente el sistema, en cambio, todo relaciona con el auxiliar que hemos elegido. Los bancos también, hay que llenar los datos de los bancos, ¿ya? Y otra manera de hacer los asientos también es aquí. Tenemos una opción que dice cargar asientos modelo. Nosotros en el sistema mandamos precargados ya alrededor de 40 asientos típicos que no son ni facturas ni ingresos, que vamos a ver que hay otras opciones para eso, ni nóminas, pero son asientos que normalmente utiliza la institución. Y lo que hay que hacer, por ejemplo, dígase usted aquí cuentas por pagar años anteriores, elegir el asiento, y si usted se percata de aquí, las siguientes 4 líneas son las que vienen del modelo. Entonces le pone, y el valor hay que intercambiar esto que antes vino con 1 por el valor real que hay que poner para poder mayorizar el asiento. Es los asientos modelo. Y finaliza el proceso, por ejemplo, con aprobar la transacción. Mientras no esté completo, le da una serie de novedades. Bueno, esos son controles que el sistema hace para evitar errores en la contabilidad. ¿Listo? Por ejemplo, eso es lo que se maneja en el diario. Aparte, aquí tenemos 2 tipos de balances. El balance con auxiliares. Por ejemplo, pongamos una fecha de corte y, como podrá darse cuenta, la contabilidad del sistema, todas las cuentas tienen auxiliares. Aunque usted en el plan de cuentas de la contabilidad no ha desglosado auxiliares,
pero sí el sistema exige el uso de auxiliares y ahí es donde entran ya los datos de cada persona, de cada institución, y esos son los auxiliares. Tenemos los diferentes grupos contables. Mire, el grupo de activos está con azul, el grupo de pasivos está con rojo, los de patrimonio están con un color café más o menos, los ingresos con verde, los gastos con un color tomate aproximadamente, ¿ya? Y son los balances con auxiliares para poder hacer un análisis de los saldos de cada uno de los auxiliares. Así como también tenemos el balance sin auxiliares, únicamente el balance a nivel de cuentas contables acumuladas. Entonces, mire, el balance obviamente es más pequeño, pero es condensado a nivel de cuentas. ¿Ya? Revisar bancos y revisar cédulas, que también está aquí, los botones son los mismos que les he mostrado anteriormente. Por ejemplo, renumerar los asientos, porque a veces se registran primero el asiento del 20 del mes, luego el asiento del 10, luego otra vez el del 25, luego otra vez volvemos al 15. Entonces, normalmente se registran en desorden. Entonces, aquí tenemos un botón que solo presionamos y los asientos se organizan de acuerdo a la fecha en la que fueron registrados. Cambiar de periodo aquí mismo para no irnos a otro lado. Si quiero pasarme de enero a febrero, únicamente aquí cojo febrero o el mes que desee y con eso ya estoy en el mes de febrero y ya puedo trabajar haciendo transacciones de febrero. ¿Ya? Adicionalmente, el resumen de impuestos, por ejemplo, elegimos únicamente el mes que queremos y le damos cargar. Y nos muestra todas, en este caso, por ejemplo, para el resumen de IVA, las diferentes facturas y que han tenido retenciones en los diferentes porcentajes. Si es que hubiera ventas también, las facturas de ventas que tienen IVA por declarar. Lo mismo, similar situación sucede con la retención en la fuente, nos da, incluso aquí tenemos una opción para exportar a Excel y que me muestra el detalle, incluso a qué partidas presupuestarias se afectan. Y para hacer la declaración de impuestos, el asiento de declaración de impuestos me genera qué cuenta contable es la que se va a afectar y en qué valor correspondiente a ese mes. Todo eso exportable a Excel. Mire. Ya, solamente es cuestión de elegir el mes y ponerle cargar los datos. Y tenemos las diferentes facturas que se están registrando de compras, de ventas en el sistema. Los reportes, asimismo tenemos en los reportes el balance de comprobación, la misma funcionalidad que ya había explicado anteriormente con la cédula. Se obtiene el balance, lo manda a imprimir, lo manda a guardar, PDF, la misma funcionalidad. ¿Ya? Por ejemplo, este módulo de control de aportes, se les elaboró este módulo para lo que son los conagopares provinciales que trabajan con nosotros y el conagopare nacional. La funcionalidad de este módulo es, por ejemplo, un registro de cuánto tiene que aportarnos durante el año los gobiernos parroquiales. Aquí le he puesto un ejemplo. A ver, me cambiaré al mes de enero. He puesto un ejemplo en este caso que dice registro de las cuentas por cobrar por concepto del 2% a recibirse durante el año 2020. Entonces estoy poniendo de la provincia de Chimborazo algunos GATs únicamente, el valor total que deben transferirme durante el año. Entonces, al aprobar esta transacción, el sistema genera la cuenta por cobrar que va a regir durante el año. En base a eso, cuando se hace el registro ya vuelta el Conagopare o nacional o provincial, cuando hace un ingreso ya de un valor que aparece en el estado de cuenta, lo que nos pide es esto, en qué banco aparece, el número, en qué fecha, pongamos un 25 de enero, yo que sé, $125. Y pongo aquí a qué gobierno parroquial pertenece. Entonces aquí el sistema, por ejemplo, va a ir controlando ya que esta cuota pertenece a enero. La siguiente vez que sea de este mismo GAT va a controlar que corresponde a febrero, a marzo y así. En los reportes que tenemos y que son archivos que se exportan a Excel, vamos a poder saber
en qué cuotas se encuentra cada gobierno parroquial, cuántas cuotas ha recibido el que más ha recibido, cuál es el que menos ha recibido, en qué fechas han recibido cada gobierno parroquial. Entonces, todo eso tenemos aquí en los reportes y es el único módulo que todos los reportes que tiene exporta a Excel, porque la cantidad de información que se maneja, sobre todo en Conagopare Nacional, es gigante, son más de 800 instituciones, entonces ellos se manejan con cuadros grandes en Excel. En un provincial también hay 30, 25, 40, 50, dependiendo del gobierno provincial, entonces, o sea, del Conagopare provincial. La información que vamos a votar aquí depende de eso. Lo otro que tenemos, por ejemplo, es los ingresos. Esto sí, hay gobiernos parroquiales que tienen venta de servicios, por ejemplo, cementerio, alquiler de maquinaria, cobro de puestos por utilización del mercado, cosas así, ejemplos típicos de los que tienen esa situación. Arriendo de oficinas. Entonces, este módulo de ingresos nos ayuda a llevar ese control. Por ejemplo, aquí hay las cajas recaudadoras. Normalmente en cada gobierno parroquial abrimos una caja recaudadora al menos, dependiendo de la realidad, ¿no? Los servicios que producen, por ejemplo, aquí debería estar alquiler de puesto en el mercado o arrendamiento de oficina o tal vez alquiler de maquinaria, alquiler de volqueta, o en este caso que tenemos de una empresa pública, las cosas que esta empresa factura. Y la ejecución de ingresos es por medio de abrir y cerrar cajas, como si la caja recaudadora se puede abrir todos los días, para la semana, para el mes. Entonces, dentro de esa caja recaudadora van a constar las facturas o las ventas que se han realizado y que normalmente, por ejemplo, se obtienen este tipo de recibos, comprobante de ingreso, incluso donde hay la posibilidad y se configura la facturación electrónica, tenemos la obtención del RIDE, el envío del correo electrónico, la obtención del archivo XML. Entonces, por ejemplo, aquí manejan facturas de papel, no hemos puesto esa parte, pero las que sí tienen eso, se hacen las configuraciones y el sistema le hace la facturación electrónica. Una vez que cierra, aquí por ejemplo, cierra la caja, ese momento el sistema genera automáticamente el asiento de ingresos, sea del día, sea de la semana, sea del mes, de cómo quiera usted llevar el control de la caja de recaudación. Y le muestra los reportes, por ejemplo, el total facturado, sea por cuenta, por producto vendido, la cantidad, los valores, si es en efectivo, si es con depósito, y la cantidad de documentos elaborados, la cantidad de facturas que se han hecho con el nombre de cliente, el número que asigna el comprobante al sistema, ¿ya? Y los reportes, que todos los módulos, como les comento, tienen los reportes. Ahora, en el lado de los gastos, es lo que en cambio la institución gasta los recursos, empezando por emitir certificación presupuestaria. Por ejemplo, aquí, luego de emitida la certificación presupuestaria, se obtiene el documento que normalmente dice, según memorándum tal del señor presidente, se pone la partida presupuestaria, qué valor certifica y si se certifica la disponibilidad para la adquisición de materiales de construcción para las comunidades, por ejemplo. Y se obtiene con un número secuencial de certificación. Con eso continúa el proceso, luego se registran las facturas. Por ejemplo, aquí voy a coger una de estas. Se registran los datos de la factura, los datos de la retención, los porcentajes retenidos y también aquí la retención en la fuente con los códigos correspondientes, la partida que está involucrada para pagar esa factura. Llenados estos datos, como usted ve, son datos hasta parecidos a los que se llenan en el ATS. Aprueba la transacción y el sistema le genera el comprobante contable, le hace la contabilidad del sistema, le hace la contabilidad. Usted no elabora el asiento, el sistema hace eso. Genera la orden de pago, genera el CUR de gasto, que en sí es un detalle de los documentos tributarios, ¿ya? Y se procede a registrar los pagos. Y un pago únicamente tiene en este sentido, por ejemplo, paguemos este registro que está aquí pendiente por 20,16, entonces solamente presionar el botón, poner si quiero
hacerlo con bancos o cruzar contra un anticipo que tal vez tiene esta institución. ¿En qué fecha le hago? Y grabo. Entonces, en este momento el sistema hace los asientos necesarios y de aquí desaparece, ya no está pendiente de pagarse. En sí, ese es el proceso de los gastos. El tema de la nómina, por ejemplo, tenemos lo más importante, el distributivo de sueldos. Aquí es donde de cada persona tenemos que registrar, por ejemplo, en qué ley laboral está, en qué régimen laboral está, desde cuándo está trabajando, si es que se conoce hasta qué fecha está trabajando, en qué oficina labora, cuál es el puesto y el sueldo que gana, si tiene derecho o no a fondos de reserva, 13º, cómo lo cobra, si mensualizado o acumulado, lo mismo el 14º. Si es que tuviera que pagar impuesto a la renta aquí, esto activado, el sistema solito le calcula si es que sobrepasa los montos en la tabla. Acá las partidas presupuestarias con las cuales se paga los sueldos de las diferentes componentes del sueldo y a qué presupuesto pertenece. Incluso aquí se le puede asociar, si es que el presupuesto está dividido en proyectos, a qué proyecto pertenece este empleado. Todo eso se maneja en el distributivo. Luego tenemos el tema ya de la nómina en sí para procesar una nómina. Cuando se procesa una nómina se le pone qué empleados van a ir, se le hace calcular y el sistema hace los cálculos y se obtiene la nómina en este sentido más o menos. ¿Ya? Adicionalmente se obtienen documentos como por ejemplo una certificación presupuestaria de la nómina, el balance de la nómina haciendo una totalización tanto de ingresos como descuentos y el asiento contable que también es automático. Usted no lo hace, el sistema hace esto. La nómina que como hemos visto es lo que se obtiene. Planillas como por ejemplo la planilla del IES que le da los básicos de aportación, cuánto de patronal, cuánto de personal y cuánto es el total de aportación. Si es que hubiera otro tipo de planillas también le saca. Y esta parte de los confidenciales que es el rol individual que hay que hacerle llegar a cada persona, sea impreso o también el sistema tiene la posibilidad de enviar al correo electrónico el confidencial haciendo unas configuraciones para poder hacer ese envío. Por ejemplo, eso es lo más relevante de la nómina. Le permite hacer varios tipos de nóminas. Por ejemplo, la nómina mensual normal es la de cada mes. El sistema calcula automáticamente. Una nómina histórica es para llenar nóminas que no fueron hechas con el sistema, pero que se necesitan, por ejemplo, para liquidar el fin de año, hacer el archivo de relación de dependencia que el sistema genere, el REDEF. Una nómina de retroactivo en caso de que por alguna situación los sueldos cambian, incrementan y hay que pagar las diferencias. Lo mismo el de 14º, el de 13º, estos son para las personas que no reciben mensualmente, pero reciben en el mes que la ley exige. Por ejemplo, el 14º en agosto, el 13º en diciembre. Y lo mismo una nómina de liquidación. De todas las nóminas, la de liquidación es la única que el sistema no calcula. Le da la opción de liquidación, pero el sistema no calcula. Hace usted los cálculos y llena los valores en los diferentes rubros. Lo que sí hace el sistema es, en base a esos datos, generar el asiento contable y permitirle hacer los pagos. Con eso le ayudamos en la nómina. Luego tenemos, por ejemplo, la liquidación anual. Aquí tenemos, ahorita, por ejemplo, le ponemos calcular liquidación y el sistema coge de los meses que ya están hechos en el sistema. Entonces, por ejemplo, tenemos la obtención del formulario 107, que hay que entregar a los empleados los primeros días del siguiente año, y la generación del archivo de relación de dependencia, que aquí está bloqueado porque tiene que completarse todo el año de cálculos para aprobar la liquidación, que sería ya los totales definitivos a fin de año, y en base a eso generar el archivo para el SRI. Eso ya le ayuda y no tiene que estar digitando manualmente otra vez las nóminas, sino ya con todo lo que se ha guardado en el sistema obtener el archivo. Eso en sí, en términos generales, lo que es la nómina y algunos reportes adicionales. Otro también que ayuda mucho en la nómina es los anticipos. El sistema le permite registrar los anticipos que los empleados reciben, por ejemplo el tipo A, tipo B, tipo C. Aquí este ejemplo le hemos puesto que esta persona tiene un anticipo de 101,30 dividido a 8 cuotas que van a empezar a descontarse en mayo.
Entonces aquí todos los meses el sistema ya irá descontando automáticamente hasta llegar a diciembre y descontar al final todos los 101,30. Aunque usted se olvide, este valor se descontará en la nómina de cada mes. ¿Ya? Entonces, y finalmente el módulo de inventario. El inventario es el inventario de consumo, donde tenemos, por ejemplo, las bodegas. Puede ser una, pueden ser varias, eso no hay limitación. Tenemos la gestión de productos. Por ejemplo, aquí lo primero, el catálogo de bienes, de productos que está publicado en el Ministerio de Finanzas. Por ejemplo, pongamos lápiz. Entonces, todos estos códigos que dicen lápiz y son 179 resultados, son, de acuerdo al Ministerio de Finanzas, tienen estos nombres, estos códigos y con estas partidas presupuestarias. Las categorías, dependiendo de cómo queremos clasificar cada uno de los productos en base a las cuentas contables. Y finalmente el catálogo propio de productos que tenemos nosotros. Por ejemplo, aquí está escrito mal el nombre, arreglemos. Esfero Big punta fina, si es que tiene código de barras, le ponemos código de barras. La categoría que hemos creado anteriormente. Y sobre todo esta parte de acá abajo es muy importante, que es la asociación de este producto de la vida real con este código que nos da el Ministerio de Finanzas y que nos dice a qué grupo contable va a afectar. ¿Ya? Eso es lo más relevante de esta pantalla, por ejemplo. Y luego viene ya lo que es la gestión de ingresos, que es hacer las compras, donaciones que reciben y obtenemos, por ejemplo, este comprobante de ingreso de una compra, como ejemplo. Luego tenemos los egresos, que es vuelta el descargo de la bodega, lo que se va entregando para el consumo y asimismo es creando un nuevo egreso. Los pasos necesarios ya serían en una capacitación mismo, pero una demostración. Se obtiene el comprobante de egreso, por ejemplo, que se ha entregado 2 esferos, una resma de papel, y firma el que entrega, firma el que recibe y queda la documentación de soporte para auditoría. En el caso de ver, por ejemplo, un CARDEX, podemos ver, queremos ver cómo se ha comportado el movimiento de un producto, lo ponemos desde qué fecha hasta qué fecha y podemos ver el CARDEX, cómo se ha movido, en qué transacciones están y cómo están los saldos. Y asimismo, los reportes que hay en este módulo relacionados al manejo del inventario. Entonces, este en sí es el sistema que nosotros en la actualidad ofrecemos y que está disponible para los gobiernos, incluso empresas públicas que tienen que llevar contabilidad gubernamental.